Eso es bueno. Gracias al Señor por este día, gracias al Señor por su amor. Su amor es verdaderamente incomparable. Yo creo que si hay algo que no podríamos hacer sería olvidar el amor de Dios en medio de todo. El amor de Dios es único, el amor de Dios es inigualable, el amor de Dios es incomparable. Sentir la presencia del Señor en su amor, en la oración, en la lectura, en el vivir para su gloria, es completamente indescriptible. Así que, sabiendo que el Señor nos ama, y teniendo esto en mente, yo creo que una de las cosas más difíciles de la iglesia cristiana es predicar acerca del juicio. Predicar de juicio, no del juicio, sino de juicio. ¿Y a quién de nosotros nos gusta que nos juzguen? ¿Le gusta que nos juzguen? ¿Juzgar a alguien, a cualquier persona? Piensen en ustedes. ¿Te gusta que te juzguen? No, ¿cierto? Al menos a mí no me gusta. Y esto suena extraño, pero ¿qué pasa si hablamos de juzgar? Tenemos dos respuestas que de seguro vamos a recibir de parte de cualquier cristiano. Por un lado, la clásica frase, como cristiano no podemos juzgar. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Yo como cristiano no puedo juzgar. Y se suele refugiar este argumento en lo que Jesús hizo con la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de esa historia? En Juan 8. Pero si nosotros vamos al texto de Juan 8 y lo analizamos en profundidad, nos daremos cuenta que ese juicio no se realizó porque Jesús quisiera eliminar la ley. Ya que la ley de Dios justamente pedía que debía ser juzgado el hombre y la mujer, mientras que allí solamente estaba la mujer. Había algo injusto, ¿cierto? Era injusto. Si dicen que tiene que estar el hombre y la mujer, ¿por qué no trajeron al hombre y solo a la mujer? Entonces, claro, hay un acto de amor, pero también hay un acto de justicia. Y por otro lado, no solamente están los que dicen que juzgar es malo, juzgar no es cristiano, sino que también están aquellos que dicen que nuestro Dios es todo amor y toda paz. Ese Dios hippie que nos presentan de repente. ¿Lo han escuchado? Jesús te ama, hermanito, ¿cierto? No importa lo que hagas, no importa cómo seas, Jesús te ama. Y sí, hasta cierto punto es verdad, Jesús te ama. Pero cuando te ama tanto que no te deja igual. ¿Estamos claros en eso, cierto? Pero bien, entonces, si la Biblia habla de juicio, y si el texto bíblico al que nos tenemos que enfocar en este momento habla de juicio, ¿qué creen ustedes que debo hacer yo? Hablar de juicio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? Ya. Entonces, hablemos de juicio. Aquí nos va a llegar a todos, y cuando digo que a todos, pastores, miembros de iglesia y a los que están afuera. Entonces quiero que busquemos en nuestras Biblias Sofonías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Yo sé que de repente cuesta predicar este tipo de textos porque no es común. Predicar este tipo de textos no es tan fácil. Hablar acerca de juicio es doloroso. Y generalmente nosotros venimos a la iglesia que nos hablen de amor, ¿cierto? De amor. Sofonías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Y mantenga su Biblia abierta como siempre. ¿Ya? Entonces dice así el texto, sígueme con la vista. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, en esta tarde, queremos buscar de su presencia a través de la Escritura. Permítanos, Señor, abrir nuestro corazón, que cualquier otra cosa que nos aparte, Señor, de el escuchar su palabra, que sea quitado, Señor. Cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de pensamiento de lo que va a pasar, de lo que está pasando o de lo que ha pasado, que quede de lado, Señor, y que podamos enfocarnos solamente en la Escritura. Ayúdeme, Señor, a mí a ser fiel en la Escritura para interpretarla correctamente. Le pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, recordemos un poco de lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan de Sofonías, cierto? ¿Qué significa Sofonías? Ahí los pillé. Apartado para Dios. Muy bien.
Recordemos que el nombre Sofonías viene de Sofón-Ya. Ya en la Biblia, ¿han escuchado? Todo lo que respira la BA, ya, se refiere a Dios. ¿Ya? Pero bien, el profeta Sofonías, que desde muy pequeño había sido apartado para Dios, fue encomendado por Dios para profetizar del juicio que vendría sobre el reino del sur. Recordemos, ¿cuántos reinos habían? 2. Estaba el reino del norte, que tenía capital en... ¿Ah? No, en Samaria. Y el reino del sur en Judá. ¿Ya? Que era el reino de Judá, pero su capital era Jerusalén. Ahí sí. El tema es que el reino del norte ya había sido destruido. El reino del norte había sido llevado cautivo. Los asirios lo habían zarandeado hasta por si acaso y lo llevaron como esclavos a su reino. Entonces, el único reino que quedaba era el reino del sur. ¿Ya? El tema estaba en que el reino del sur también estaba pecando y Dios tenía que juzgarlos a causa del pecado que ellos estaban cometiendo. El pueblo del Señor, esos que se hacían llamar pueblo del Señor, lo que nosotros conocemos como los judíos, ¿cierto? Los judíos vienen de Judá, por eso se llaman judíos. Los judíos tenían distintos dioses. No solamente tenían a Jehová, sino que también tenían a Baal, por ejemplo. ¿Habían escuchado a Baal? ¿Sí? A este toro, ¿cierto? Tenían a Asera. ¿Habían escuchado a Asera? Y este yo creo que es muy desconocido. A Milcom. Ese dios es muy desconocido. Tenían para regodearse de diosecillos. Ellos decían, si Baal no me pesca, me va a pescar Asera. Si no me pesca Asera, me va a pescar Milcom. Si no me pesca Milcom, me va a pescar este otro. Pero como última opción tenían a Jehová. Y eso es justamente lo que Dios aborrece, lo que Dios odia, la idolatría. Porque nosotros sabemos que la ley se distingue en 2 tablas, ¿cierto? La primera tabla, ¿de qué trata? ¿A los que están en catecúmenos? De Dios. ¿Y la segunda tabla? Con el prójimo. La primera tabla son los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos, ¿cierto? Que tienen relación con nuestra relación hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos en la segunda tabla de la ley tienen relación con los hombres, con el prójimo. El pueblo justamente estaba fallando en el primer mandamiento que tenía relación con la primera tabla de la ley, que es, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque al tener otros dioses, aunque participes constantemente de los elementos públicos, estás dejando de lado a tu Señor. Dicho de otra manera, podemos participar toda la semana, venir al catecúmeno, venir los miércoles a la oración, participar tal vez en los desayunos con los hombres en la semana, tal vez los sábados con las mujeres, los viernes en los tiempos de oración, los domingos en los cultos. Pero si tenemos otros dioses, estamos dejando de lado al Señor. Nuevamente Jesús dijo, no puedes servir a 2 señores. Jesucristo interpretaba excelente la ley. Yo creo que si ustedes quieren entender la ley de Dios, tienen que ir a Jesús. Jesús decía, no puedes tener 2 señores. ¿Por qué? Amarás a uno y aborrecerás al otro. Es así de simple. Y el pueblo de Judá lo sabía. Josías, que era justamente el rey del que nuestro hermano Alfredo estaba hablando recién, cuando decía que ellos cuando leyeron la ley quedaron pasmados, quedaron impactados. Josías, que había entrado como rey, estaba intentando reformar el reino. ¿Se acuerdan lo que es reformar? Volver a la Escritura, volver a la palabra. Eso es reformar. Pero aún quedaban ciertos elementos que debían ser destruidos. Por eso, el juicio de ellos iba a ser inminente. Había muchos elementos que ellos ya no tenían tiempo. Ellos reformaron el reino, trataron de eliminar los templos, los dioses, pero aún habían elementos que seguían estando con ellos. Pero antes de hacer algo, Dios les profetiza y acusa a 3 tipos de personas. Y aquí es donde nos vamos acercando a nuestro texto. Porque es fácil echarnos la culpa unos con otros. Es fácil echarle la culpa al hermano tanto solamente porque lo vi haciendo algo, ¿cierto? Oye, el Jano nunca contesta el WhatsApp. Pero después me miro a mí y tengo como 20 WhatsApp que no he contestado. Entonces, es como yo acuso a otro
pero al mismo tiempo me acuso a mí mismo. Es más fácil echarle la culpa al otro que mirarme a mí, ¿cierto? Es fácil echarle la culpa al otro. Entonces, estos tres grupos de los que quiere hablar Sofonías ahora son los siguientes. Primero, los ministros y sacerdotes, lo que hoy serían un juicio contra los pastores, contra los presbíteros, contra los líderes. Segundo, así que se me va a llegar a mí. Segundo, al pueblo que pertenecía al reino y estaban siendo reformados, pero seguían usando la cultura mundanal dentro de la adoración de lo que hoy sería la iglesia local. O sea, el segundo punto les va a tocar a ustedes. Así que ahí me salvo un poquito, me desquito. Y el tercer punto es aquel grupo de personas que aunque han conocido a Dios, han escuchado de Dios, no tienen en cuenta a Dios. Aunque han escuchado de Dios, han escuchado el Evangelio, tal vez una vez de vez en cuando participan, pero aún así no toman en cuenta a Dios. Dice el texto, no consultan a Jehová. ¿Ya? Entonces, cuando comencé a interpretar esta sección del texto, de verdad que me dio un miedo porque es fuerte. No es cualquier cosa, es como, generalmente uno predica y lo escribe para los otros. Les soy sincero aquí. Uno lo escribe para los otros porque ustedes tienen que escuchar. Pero cuando la Biblia misma habla acerca de los ministros, muchas veces idólatras, muchas veces falsos, eso me duele. Porque yo soy un ministro del Señor. Entonces tuve temor de Dios. Vi a un Dios enojado, a un Dios airado, en contra de los sacerdotes y en contra de los ministros que guían al pueblo. Pero ahora vamos a ir entrando al texto, vamos a tratar de desarrollarlo lo más profundo posible en poco tiempo, porque si no me hubiese dado para varias horas. De hecho, solamente les digo que traté de hacerlo lo más corto posible y me salió más largo de lo normal. Así que si trajeron algún cojín para dormir, bótenlo, porque tienen que tomar atención. Entonces dice el primer versículo 4. Síganme con la vista. Si es posible que alguien me pueda traer agüita, por favor. Extenderé mi mano sobre Judá, dice el versículo 4, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Me imagino que a Sofonías como profeta le debe haber costado esta profecía. Recordemos que Sofonías era familiar de la realeza. Entonces, que venga Dios y le diga, juzga a tu familia, duele. ¿Ustedes estarían dispuestos a decirle, saben que ustedes van a ser destruidos? Claro, es fácil decirlo de la boca para afuera, pero ir directamente, por ejemplo, Seba, donde tu hermana, por ejemplo, o donde tu mamá o tu otra hermana, y decirle, ¿sabes qué? Dios te va a destruir. Sería fuerte, ¿eh? Fuerte. O de repente decirle, por ejemplo, Miguel no sé, a tu mamá, ¿sabes qué? Dios te va a destruir. Nosotros no pensamos en eso, porque eso es fuerte, es demasiado fuerte para nosotros. Y no estoy diciendo que por si acaso que Dios va a destruir a tu mamá o algo así, el Señor la puede salvar. Confiamos en ello. O lo mismo con tu mamá, Seba. Yo confío que nuestra hermana es cristiana, así que no duden de eso. Muchas gracias, hermano. El punto es que así de fuerte se sentía para Sofonías. Dice primero que Dios extenderá su mano sobre Judá. Y si lo interpretamos desde nuestros días, extender la mano no es la gran cosa. A ver, extiendan su mano. ¿Cierto? Puede ser arriba, abajo, al lado. Extender la mano, esto. Eso es extender la mano. No es la gran cosa, ¿cierto? Pero si entendemos lo que realmente significa, es bastante duro. Porque la palabra extender, que aparece en el versículo 4, se puede traducir más correctamente como golpear con firmeza. O sea, ya no es extender, es golpear con firmeza. A eso se refiere. Como cuando uno golpea la mesa con la mano queriendo dar a entender que a uno le molesta algo, pero ¿cómo es posible? No sé si le ha pasado a usted, ¿eh? Más de alguno debe haber golpeado una mesa, algunos más violentos golpearon una puerta, un vidrio, no sé. No sé ahí sus historias, pero a lo mejor algo así. Pero se entiende, ¿cierto? Es como eso, golpear una mesa. Ya, a eso se refiere.
Pero en este caso, lo primero no es una mano humana que golpea una mesa. Y lo segundo no es una mesa que está siendo golpeada, sino que es la mano infinita, es la mano todopoderosa, es la mano soberana de Dios. Y el golpe no va sobre una mesa, sino que va sobre el pueblo escogido de Dios. Piensen en esto. Dios aplastando al pueblo de Judá. Eso es lo que está diciendo Sofonías. Dice que Él golpeará con firmeza al pueblo de Judá. No importa que sea su pueblo, dice el texto. No importa que sea su pueblo escogido. No importa cuántos se estén reformando en medio del reino. Ellos merecen el golpe soberano de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo seguía siendo idólatra. Porque el pueblo se había asombrado con la ley de Dios. El pueblo se había vuelto a la palabra del Señor. ¡Oh, wow! La Biblia nos dice esto. ¡Oh, la Biblia me impresiona! ¡Oh, la Biblia es asombrosa! Pero se daban media vuelta y seguían viviendo igual. Josías es reconocido como el rey reformador, ¿cierto? El rey que transformó todas las cosas en el pueblo. ¿Saben cómo murió Josías? Josías murió porque desconfió de Dios. O sea, Josías hizo lo bueno delante del Señor, pero desconfió de Dios y le llegó un flechazo y lo mató. Así de simple. ¿Se fijan? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Pero bien, dice el texto que exterminará los restos de Baal, si ustedes continúan en el versículo 4. Porque ellos sí buscaban reformarse. Ellos buscaban cambiar. Ellos buscaron ser transformados, pero a medias. Ellos buscaron, oh, qué linda la palabra del Señor. Se han sentido así, ¿cierto? Como cuando se reencuentran con la palabra. Oh, no me había dado cuenta de esto. Qué maravilloso. Pero esto está difícil. No, pero está ahí, no, sí. El Señor nos salva por gracia, ¿cierto? Eso pasa. Muchas veces. Eso se conoce como una reforma a medias. El texto nos dice claramente que Dios exterminará lo que aún queda de Baal. Lo que aún falta por eliminar y que ellos no están eliminando. O sea, decir que el texto nos diga que Él eliminará los restos de, está diciendo, ustedes no han eliminado todavía a los dioses. Destruyeron altares, destruyeron templos, pero no han eliminado a los dioses todavía. Al parecer los ministros a los que se dirige, démoslo a entender como los pastores, sería para hoy los presbíteros, comenzaron por un buen camino, pero terminaron por la carne. En segundo libro de Reyes, capítulo 23, nos afirma que si bien es cierto los ministros en el tiempo de Josías comenzaron una rica reforma escritural, una reforma profunda, una reforma escritural en el pueblo, aún así seguían prendiendo velas a otros dioses. O sea, eran ministros del Señor, pero seguían prendiéndole velitas a otros dioses. Lo que la misma Biblia nos enseña que está mal. Si ustedes buscan aún, capítulo 1, versículo 1, nos afirma, y se lo dejo ahí para que después usted lo pueda buscar, que Dios es un Dios celoso y vengador. Nahum dice, Dios es un Dios celoso y vengador. Él no acepta a otros dioses. Él no acepta a otros dioses. O sea, que estos líderes que estaban guiando al pueblo, estos líderes de la iglesia, conociendo lo que está mal, continuaron haciendo lo malo ante el Señor. De hecho, el texto nos da a entender que los ministros conocían la palabra de Dios, pero reformar todo era muy complicado. Reformar la iglesia, cambiar los colores de la iglesia, poner un aire acondicionado, arreglar la electricidad, subir un T1, está súper bien. Pero ya reformar la vida personal, ya es avaricia, dirían por aquí, ¿cierto? Claro, cambiar la iglesia, maravilloso. Está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero reformar la vida ya es avaricia, ¿cierto? Eso es un dicho moderno por si acaso. Estos falsos maestros que se decían amar a Dios, que decían guiar al pueblo de Dios, no eran nada más que lobos vestidos de oveja. Eran falsos ministros del Señor. Y hoy nos quedamos atrás. Hoy nos quedamos atrás. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos presbíteros? ¿Cuántos líderes de la iglesia prefieren suavizar las escrituras
porque hablar directamente y vivir correctamente es muy difícil. ¿Cuántos ministros de Dios prefieren suavizar las cosas para no darle a alguien disciplina? ¿Cuántos presbíteros prefieren suavizar las cosas para no hablar directamente lo que corresponde a la palabra del Señor? Eso es difícil. Eso es difícil. Los presbiterianos, de hecho, somos muy reconocidos por conocer las Escrituras, por estudiar las Escrituras, ¿cierto? Si ustedes miran en general, tienen esa visión de nosotros, como que somos muy estudiosos, hacemos exégesis de los textos, pero también somos muy reconocidos porque muchos pastores no viven vidas santas. Porque muchos de nosotros vivimos vidas ociosas. Y de hecho nos tienen un dicho como presbiterianos, los refrigerianos. ¿Se entiende el dicho, cierto? Refrigerianos, de refrigerador, frío, ¿cierto? Nos dicen los refrigerianos. Porque justamente esto, porque los mismos pastores no son capaces de vivir en santidad. Nosotros mismos no somos capaces muchas veces de orar por ustedes. Nosotros mismos que tenemos nuestra labor de guiar, de cuidar, de santificar y de levantar a la grey de Dios, de atraer a la grey de Dios, no somos capaces de hacerlo. No somos capaces de hacerlo, hermanos. Esto es grave. Como pastor, mi deber es levantarlos, es llevarlos a Cristo. Porque la segunda opción es morir. Hermanos, mi trabajo es llevarlos a Cristo o me muero. Mi trabajo es llevarlos a Cristo o el Señor me destruirá por completo. Esa es mi labor. Esa es mi labor. Los llevo a Cristo o Dios me va a juzgar. Él extenderá su mano sobre mí y me destruirá golpeando la mesa. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros los pastores. Esa es mi labor, ese es mi trabajo. Cuidar de ustedes y llevarlos a Cristo. Juan Calvino tenía una imagen para demostrar esto. Decía que el buen pastor es Jesús. Y nosotros los pastores somos los perros que acarreamos a las ovejas para que se mantengan unidas. Y a veces como pastores terminamos siendo como lobos, apartando a las ovejas del rebaño. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo no quiero ser de aquellos, hermanos. Yo no quiero ser de aquellos que se despreocupan de la grey de Dios por deseos banales personales. El reino de Judá tenía ministros, tenía sacerdotes que aparentemente tenían vidas santas, que aparentemente tenían vidas consagradas, pero seguían viviendo en torno a la cultura. Seguían viviendo en torno a sus deseos. Seguían viviendo en torno a otros dioses. Por eso, hermano, que Dios me ayude a no tener una doble vida. Que Dios me ayude a no tener una doble vida. Que Dios me ayude a ser un ministro que ama la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios y que se entrega por ustedes, por la grey de Dios. Pero este versículo no solamente entrega juicio contra los falsos maestros, los falsos ministros que llevan al pueblo a otros dioses, o que entrega una advertencia al pueblo, sino que también hay juicio contra aquellos miembros de iglesia que dicen vivir para la gloria de Dios. Y esto va para ustedes ahora, aunque también para mí nuevamente, soy miembro de una iglesia, sino también para aquellos que dicen vivir para la gloria de Dios, pero nuestras vidas no son más que camino a la perdición. Dice el texto bíblico en el versículo 5, sígame con la vista. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. El pueblo judío no era un pueblo que se destacara por mantener su palabra necesariamente. Claro, ellos eran buenos para guardar y hacer permanecer un asunto. Fueron excelentes cuidando las tablas de la ley o la ley de Moisés. Excelente. Pero no eran excelentes para cumplir el asunto de la ley, que era lo importante, es lo que acusa Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo les dice: mira, fariseos, sepulcros blanqueados. Sepulcro blanqueado, le dice. Y es justamente eso lo que Dios quiere romper en este pueblo. El versículo 5 nos muestra que hay dos tipos de adoradores en el pueblo. Y esto quiero que quede claro. Hay dos tipos de adoradores en la iglesia. Primero, por un lado están aquellos idólatras a secas. Y por otro lado, que son los segundos, están aquellos que dicen profundamente que aman a Dios,
pero no son capaces de eliminar sus dioses de sus vidas. Entonces veamos los primeros, los idólatras a secas. Nos dice el texto que en el techo de sus casas, ¿cierto? Cuando dice sobre los terrados se postran, se refiere sobre el techo de sus casas, tenían un lugar de adoración a otros dioses. Lo que estos hombres y mujeres hacían era que participaban activamente de las reformas. Participaban activamente de las reformas de Josías, ¿cierto? Josías estaba trabajando, se estaba esforzando, pero ellos participaban activamente. Vamos a destruir un templo contra Acera. Vamos a destruir un templo contra Baal. ¿Ya? Trataban de destruir un templo. Rompían ídolos, destruían templos y hacían este tipo de cosas. Pero en sus casas mantenían altares de adoración. Dice el texto que mantenían altares al ejército de los cielos. Y si uno lee esa frase, el ejército de los cielos, en primera instancia uno pensaría que son los ángeles o algo parecido, ¿cierto? Pero en realidad el texto nuevamente se refiere a lo que dice segundo libro de Reyes, versículo 23, versículo 5. El ejército de los cielos no es el ejército de Dios. El ejército de los cielos es en realidad el culto a la diosa Acera. Ella representaba para ellos el ejército de los cielos. Era representada por el sol, por la luna y las estrellas. Lea después segundo de Reyes capítulo 25, por favor, anótelo, y se va a dar cuenta que esto es así. Y esta referencia es la misma referencia que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a la caída de la adoración que describe Mateo 24, 29. Cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, el sol, la luna no dará su resplandor, la luna, y las estrellas caerán del cielo, las estrellas. ¿Se fijan? El sol, la luna, las estrellas. Está hablando de lo mismo. Seguían manteniendo una adoración, aun cuando Jesucristo estaba frente a ellos. Pero ¿se dan cuenta que es la misma referencia? Se refiere a que la idolatría va a caer. La idolatría desaparecerá. Un proceso que Dios ya está llevando a cabo. Ya está llevando a cabo porque Cristo reina. Y si Él reina, Él está destruyendo a los reyes. Nosotros podríamos decir que Josías es un tipo de Cristo. Pero la diferencia entre Josías con Cristo es que Josías no puede reformar todo el reino, sino que dejó restos de Baal. Mientras que Jesús está reformando la tierra y no dejará rastro alguno de otros dioses. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero volviendo al texto ahora nuevamente, vemos que estos miembros del reino judío frente a todos eran unos fervientes creyentes. Incluso podríamos decir que eran innovadores. Oh, pero yo hago esto otro, yo hago esto, yo sirvo. Pero en su hogar se preocupaban de mantener una adoración que Dios no pidió, que Dios no mandó. Y para más remate, era otros dioses que no es nuestro Dios. Por otro lado, hermanos, ya vimos a los que son idólatras, o sea, aquellos idólatras a secas, que se muestran de una manera aquí, que nos mostramos de una manera aquí, pero que en nuestras casas tenemos otros dioses. Ahí ustedes pueden ver cuáles son sus dioses, si es que los tienen, ¿ya? Espero que no. No creo, la fuente es santa, ¿cierto? Por otro lado, entonces, tenemos aquellos que mezclaban la adoración a Dios, al Dios verdadero, con la adoración a Milcom. Y estos son más terribles todavía. Estos son más terribles. Milcom, por cierto, era el dios de los amonitas, o sea, un dios de extranjeros. Dice el texto que hay muchos que no solo rompían estatuas paganas y participaban de la membresía del reino, ¿cierto? Sino que además juraban por Dios y juraban por Milcom. Esto es importante, por favor, pongan atención a esto. Se refiere a que buscaban adorar a Dios, se esforzaban por adorar a Dios. Yo quiero glorificar al Señor. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a glorificar al Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren conocerlo más o quieren aprender más? ¿Lo quieren o no? ¿Sí? Lo queremos todos. Pero lo que pasaba ahí es que justamente ellos buscaban adorar a Dios. Podía ser sinceramente, pero no dejaban a su antiguo Dios, a sus antiguos dioses. Adorar a un Dios o a Dios
hace una gran diferencia en cómo llevas tu vida. Si tú adoras a Dios, tu vida será santa. Si tú adoras a Dios y a otros dioses, tu vida no será santa. ¿Y para qué decirlo si adoras a otros dioses? Ellos mezclaban una vida aparentemente santa y quizás sin mala intención mantenían una cultura pagana de los amonitas. A eso me enseñaron, dirían. Así me han enseñado a mí, así que lo mantengo, ¿cierto? Pero dice la palabra que Dios les juzgará no solo por lo que hacen, sino también por lo que no hacen. Ahora, ¿cuántos de aquí vienen a la iglesia queriendo cumplir una checklist cada domingo? ¿Fui a la iglesia? Sí. ¿Oré hoy día? Sí. ¿Hice esto? Sí. Como si la vida cristiana fuese justamente una checklist. Pero la vida cristiana no es una checklist. Nosotros sabemos eso. Aquellos primeros idólatras a secas que vivían como miembros frente a todos, pero que por otra parte seguían teniendo ídolos en sus casas, no son mejores que muchos de nosotros que podemos mostrarnos aparentemente santos, aparentemente con devoción en la iglesia, pero que llegando a nuestras casas continuamos con los ídolos, continuamos con nuestros ídolos. En el caso de los idólatras, de los segundos idólatras, en el reino judío se esforzaban por vivir santamente, pero no estaban dispuestos a dejar cosas. Ese es el punto. Estos que mantenían una adoración a Jehová, juraban por Jehová y juraban por Milcom, eran estas personas que decían: yo quiero vivir santamente, me esfuerzo por hacerlo, pero no estoy dispuesto a dejar cosas, a dejar asuntos que pertenecen al viejo hombre, lo que el texto llama Milcom. Hermanos, qué difícil es dejar la adoración de lo material. Qué difícil es dejar la adoración de mi propio pecado, de mi propio yo. Quizás para ellos era el sol, quizás para ellos era la luna, quizás para ellos eran las estrellas, pero para nosotros es el trabajo, para nosotros es el ocio, para nosotros puede ser la familia. Hermanos, todo esto nos puede alejar del Señor si no sabemos llevarlo. Cuán difícil es entregarnos por completo a Dios, pero no somos capaces de dejar lo que nos aleja de Dios por temor a dejar de lado mi comodidad. Es fácil estar cómodo, ¿cierto? ¿A quién no le gusta estar cómodo? ¿Cuántos de nosotros hemos comprado un sillón, una silla, una cama porque es más cómoda? Me imagino que aquí a nadie le gusta dormir en el suelo, a no ser que sea comando. ¿Cierto? Me imagino que a nosotros nos gusta dormir cómodos, estar cómodos, y que nos saquen de esa comodidad cuesta. Y es justamente lo que pasa, que nosotros estamos cómodos muchas veces en el pecado, pero no queremos dejar el pecado. Estas palabras son muy duras, dice Jesús. ¿Quién las podrá oír? ¿Se acuerdan de Juan 6? Cuando Jesucristo comienza a predicar el Evangelio a esos 5.000 que alimentó. 5.000, solo hombres. Había mucha más gente, obviamente, mujeres y niños. Dice que habían 5.000 solo hombres. Los alimentó. ¿Y qué pasó después? Jesús les habló las palabras del reino. Les habló del juicio. Les habló de la gracia. ¿Y qué hizo la gente? Media vuelta y se fue. La gente solamente buscaba los panes y los peces. Y Jesucristo, cuando ve que todos se van, los discípulos le dicen: pero Señor, ¿qué está pasando? Y Él le dice a los discípulos: duras estas palabras, ¿quién las podrá oír? ¿Quién las podrá oír? Y sé que es difícil hablar de esto por temor a que a lo mejor alguien se sienta, que alguno de ustedes se pueda sentir, que alguno de ustedes a lo mejor se enoje conmigo. Pero Dios me libre de temer más a los hombres que a Dios. Finalmente el texto juzga a los de afuera, que en algún momento conocieron algo del Señor. Dice el texto, versículo 6, a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Este versículo nos sirve como texto de conclusión, así que ya vamos avanzando para finalizar, ¿ya? Nos sirve como texto de conclusión, porque habla de aquellos que no se atrevieron más, que no quisieron seguir, que no quisieron permanecer, que no quisieron darle o pedirle, más bien, consejo a Dios.
Como cristianos reformados nosotros conocemos a un Dios soberano, ¿cierto? De hecho, esa es una doctrina esencial de nosotros, que Dios es soberano. Él gobierna las cosas y no necesita nada de nosotros. Él es único. Pero de igual manera, como reformados, sabemos que existe una responsabilidad humana dada por Dios de demostrar el fruto de salvación por las obras en nosotros. No es que las obras nos vayan a salvar, nosotros sabemos que las obras nos salvan, porque es algo imposible, sino que las obras son el resultado de la fe dada por Dios, ¿cierto? Los que están en catecúmenos lo tienen fresquito. Y es justamente esto. Lo que este tercer grupo no tiene es ni fe ni obras. Son personas que escucharon a Dios en algún momento. Son personas que a lo mejor en algún momento escucharon a Dios y no quisieron dar el paso. Son personas que a lo mejor escucharon y dijeron, oye, es bonito esto. Es bonito, sí, ¿qué vamos a almorzar? Es como eso, es como el meme, ¿cierto? El meme de Jurassic Park, cuando dice, sí, bueno, ¿qué vamos a comer? Es como eso, finalmente, ¿qué es lo que hace la gente que escucha el Evangelio? Es, mira que es bonito escuchar la obra de Dios, es bonito escuchar acerca de Jesús, pero ¿estamos dispuestos a seguir? Estas personas no estuvieron dispuestas a seguir. Ellos son personas que escucharon a Dios en algún momento, escucharon una predicación del Evangelio, o crecieron en la iglesia, a lo mejor y se apartaron, pero aún así no quisieron voluntariamente ir en pos del Señor. Dicho en buen chileno, no están ni ahí con el Evangelio. No están ni ahí con el Evangelio. Pero Dios los juzgará, ¿cierto? Y esa actitud de no estar ni ahí con el Evangelio, de que pareciera que no me importara la existencia o el obedecer a Dios, es la actitud de la que muchos tenemos, no solo hacia Dios, sino que también hacia el prójimo. Recordemos, ¿cuántas tablas tiene la ley? 2. La primera tabla es hacia, la segunda, prójimo. ¿Qué me importa a mí? Él tiene que cambiar, no yo. Da igual. Si los demás igual hacen lo mismo, ¿cierto? Lo conversamos ahí con un hermano el otro día. Muchos de nosotros decimos eso. Él tiene que cambiar, no yo. Es como esa idea de que no nos importa lo demás. No nos importa Dios, no nos importa el resto, no nos importa el prójimo. Hermanos, huyamos de eso. Huyamos de la tentación de querer sentirnos superior al resto, porque eso es. Eso es. Nos queremos sentir superior al resto dejando de humillarnos ante Dios, buscando otros dioses. Y el Dios más terrible de todos es uno solo. ¿Saben cuál es el Dios más terrible que nos aparta más de Dios? El Dios ego. O sea, el quererse alabar a sí mismo. Que tú te quieras alabar a sí mismo. Ese es el Dios más terrible. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien. Porque yo quiero sentirme bien. Porque yo quiero estar mejor. Porque yo quiero tener esto. Porque yo. Y es justamente eso lo que te enseñan afuera. Sigue tu corazón, ¿cierto? Cree en ti. Cree en ti mismo. Son un montón de frases que nosotros solemos repetir. Y a lo mejor inconscientemente, inocentemente lo decimos. Pero justamente eso es lo que habla Dios. Estos últimos son más consecuentes con su fe pagana. Son mucho más consecuentes que aquellos que dicen que ser del Señor, pero no lo son. Los anteriores, los ministros falsos, los miembros falsos decían, no, pero si yo sigo a Dios, pero vivo una vida distinta. Inconsistente, ¿cierto? Pero estos son mucho más consistentes. Son como aquellas personas que dicen, interesante lo que estáis hablando. Mish, qué bonito lo que estáis diciendo. Me parece. Ya. Entonces voy a seguir con mi vida. Son consistentes con su fe. Hermanos, busquemos estar en la barca. Porque no hay limbo en la vida. O estás en la barca o te hundes en el mar. Es una canción de Marcos Vidal, ¿cierto? O estás en la barca o te hundes en el mar. Y es por ello que quiero que pensemos en esto, hermanos. Primero es que si bien es cierto, como pastor me esfuerzo mucho en ser un buen ministro del Evangelio, no es suficiente. No es suficiente. Mis obras no son nunca suficientes.
cuando no se vive en la gracia de Dios. Por ello, si sigo siendo su pastor, o si a lo mejor más adelante cambian de pastor, o los presbíteros que en algún momento ustedes van a tener que escoger para esta iglesia, o los líderes que ustedes van a tener que escoger para esta iglesia, preocúpense, hermanos, de que estos sean siervos fieles a la palabra de Dios. Sea yo, sea otro, sean más líderes, Señor, hermanos, que ellos sean fieles al Señor, que sean fieles a la palabra, y no como aquellos sacerdotes que eran doble estándar. Escoger a presbíteros aquí, escoger a pastores aquí, es el deber de la congregación, es el deber de los miembros de la iglesia. Así que los que son miembros, o los que se están preparando para ser miembros, o los que futuramente serán miembros, hermanos, siempre escojan por gente que se someta a la palabra de Dios. ¿Amén? Lo segundo, el segundo punto fue acerca de ustedes y de mí, como miembros de la iglesia local, ¿cierto? Preocupémonos en no ser falsos, en no mantener una cosmovisión mundana. Dios sabe qué es lo mejor. La palabra del Señor nos muestra qué es lo mejor. No queramos decirle a Dios qué es lo mejor. No, pero si mira, esto es más fácil. No, pero es que yo no me puedo apartar de esto. Hermanos, Dios sabe lo que es lo mejor. Dios sabe lo que es lo mejor. Cuando no hacemos lo que Dios quiere y hacemos lo que el mundo quiere o lo que yo quiero, es cosa de mirar al pueblo de Israel. El Señor le decía, escogen el bien y vivirán. Van a tener de todo. Pueden tener reino, riqueza, paz, tranquilidad, gozo. Pero el pueblo decía, sí, pero es que eso es mucho para nosotros. Entonces vamos en pos de otros dioses. Y el Señor tuvo que destruirlos, extender su mano sobre ellos para darles a entender que finalmente otro pueblo tomaría su lugar. Sin dejar de lado, por supuesto, que ellos volverán en algún momento, ¿cierto? Romanos 11. Pero bien, lo segundo entonces es no mantener una cosmovisión mundana, hermanos. Dios sabe qué es lo mejor. Somos nosotros quienes creemos que nuestra comodidad es primero. Pero si tan solo hiciéramos lo que Dios manda, nosotros tendríamos un excelente pasar, sin preocupaciones. La pregunta es, ¿qué te preocupa? Si hay algo que te preocupa, si hay algo que a lo mejor te tiene triste, acongojado, tal vez enojado, sométete al Señor. Y tercero, hermanos, no seamos como aquellos que ignoran el consejo de Dios, sino que seamos como aquellos que aman el maravilloso consejo de Jesús. Amén. Así que, hermanos, les invito a que podamos encontrar vida en la Escritura, a que podamos encontrar gozo en la Escritura, a que podamos encontrar paz en la Escritura y a que aprendamos a ser felices en la Escritura. Porque solamente en ella, dice la Biblia, os parece que en ella encontráis la vida eterna. Y aquí está, el Señor se reveló a través de su palabra. Sigámosla, vivámosla y amémosla. Amén. Oremos al Señor entonces para que estas palabras hagan eco en nuestro corazón.